החמה הוא ינפילנו יום שכולו טוב, יום שכולו טוב, יום שכולו אהוב. החמה הוא ינפילנו יום שכולו טוב, יום שכולו. Shalom Javerim, les habla el Rab Yosef. Como siempre damos gracias al Santo Bendito porque tenemos la oportunidad de estudiar Torah, y en esta oportunidad es motivo de mucha alegría toda vez que ya estamos, ¿cierto?, iniciando un nuevo ciclo de la lectura de la Torah. Es decir, ya hemos cumplido, ¿cierto?, con la mitzvah de leer la Torah, el Sefer completo, y nos aprestamos a entrar en un nuevo periodo de nueva lectura, entendiendo, como muchas veces lo hemos, ¿cierto?, confirmado, vamos a encontrar cosas nuevas, sin duda, vamos a encontrar cosas nuevas. Y comenzamos esta semana, ¿cierto?, la semana que inicia en el 21 de Tishri, con el Sefer Bereshit. Sefer Bereshit, libro de la creación, y comenzamos en el capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 8. Esta parasha se llama Bereshit, en el principio, y las aliot están ordenadas, ¿cierto?, de manera que podamos leer una aliyá diaria hasta llegar al día sábado. La Haftará se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, del verso 5 al verso 21. La primera aliyá va del 1.1 al capítulo 2, verso 3. Aquí tenemos la creación, ¿cierto?, la creación del mundo. Y tenemos un pasaje muy importante, ¿cierto?, y que usamos todos los viernes, Vayehulu Hashemayim Beharetz, y se concluyó la creación de los cielos y la tierra y de todo lo que contienen. Esa es la primera aliyá. La segunda aliyá, que va del capítulo 2, verso 4 al 19, tenemos la formación del hombre, la aparición del hombre en el Gan Eden. La aliyá número 3 va del capítulo 2, verso 20 en adelante. Adán nombra, ¿cierto?, le da nombre a todo lo que existe, el ganado, las aves. Dios crea a Java del costado de Adán. La cuarta aliyá va del capítulo 3, verso 22 al capítulo 4, verso 18. Adán, en la aliyá anterior me faltó nombrar, ¿cierto?, la aparición de la serpiente antigua y la aparición del pecado también. La cuarta aliyá del capítulo 3, verso 22 al 4, verso 18, Adán es expulsado del Gan Edén. Aparecen, ¿cierto?, nacen Caín y Abel, y se registra el primer asesinato y el primer exiliado, en este caso es Caín. La quinta aliyá, capítulo 4, verso 19 al verso 26, está la genealogía de Lemec hasta Enoc. La sexta aliyá, capítulo 5, del verso 1 al verso 24, las generaciones de Adán hasta Hanoch, hasta Enoc, ¿cierto? Y la séptima aliyá, ya la última, capítulo 5, verso 25 al capítulo 6, verso 8, la genealogía desde Matusalem hasta Noah, y con eso concluimos nuestras aliot. Y dice el Sefer Bereshit, capítulo 1, verso 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y
La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el espíritu del Eterno se cernía sobre las aguas. Ahora, este libro, ¿cierto? Registra una de las de, de los pasajes más, yo no diría más oscuros, sino que con mayor cantidad de tipología, de figuras literarias y, y uno de los capítulos, ¿cierto? Conocido en términos cabalísticos como el Maaseh Bereshit, uno de los capítulos con mayor cantidad de elementos esotéricos, si lo pudiéramos llamar, ¿cierto? Eh, o cabalísticos. Y básicamente, ¿cierto? En la Torá tenemos este pasaje y el pasaje de la Merkabá, llamado Maaseh Merkabá, y se refiere a la aparición, ¿cierto?, de los carros de gloria en el libro del profeta Ezequiel. Ahora, estos dos pasajes, el Maaseh Bereshit y el Maaseh Merkabá, que es el que acabo de mencionar, están dentro de, ¿cierto?, de todo el material. Es base para todo el material cabalístico. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, aquí se nos habla de la conexión que hace el Eterno con la tierra. El Eterno es un ser espiritual, ¿verdad? Y siendo Él un ser espiritual, todas las cosas que Él concibe, las concibe en forma espiritual, en, en realidad en abstracto. Y, y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo el Eterno, ¿cierto?, inicia esta conexión pasando de todas aquellas cosas, ¿cierto?, que son abstractas a una realidad en concreto. Básicamente, yo en este breve comentario quisiera enfocarme ahí. En el relato de la creación, nosotros tenemos, ¿cierto?, el paso de todo lo que es abstracto a un estado en concreto. Si nos apoyamos nosotros en el capítulo 1 del libro de Yohanan, ¿cierto?, de Juan, ahí nos dice que en el principio era la palabra, ¿cierto?, el Dabar. Y el Dabar estaba con Dios y Dios era el Dabar. Y, dice, y esta palabra se hizo carne, este Dabar se hizo carne. La explicación desde el punto de vista del judaísmo, de la Torá, tiene directa relación con este relato, el relato del Bereshit. Si ustedes se fijan, el capítulo 1, verso 1 de Juan y el capítulo 1, verso 1 del Bereshit están estructurados de la misma forma, en el principio, es decir, Bereshit, en el principio. Entonces, echando mano a una norma de comprensión básica para dilucidar la Torá, ¿cierto? Donde hay, ¿cierto?, dos palabras iguales, se tiende un puente, una conexión entre ellos dos. Y hay una, una no solo una conexión, sino que un versículo va a dar luz al segundo y el segundo va a arrojar luz al primero. Entonces, y de hecho, si nosotros examinamos bien Juan 1, en Juan 1 queda mucho más claro que lo que estaba en Dabar, ¿cierto? Que dicho sea de paso, Dabar, que es una palabra, es muy distinta a la noción que en Occidente tenemos una palabra. Esto tiene que ver con lo que yo hablé tiempo atrás en una parashá cuando yo dije cuando iniciamos el Sefer de Barim. De Barim significa palabras, pero también significa cosas. Es decir, nosotros en Occidente decimos que las palabras se las lleva el viento,
pero no en el contexto de la Torá, porque en la Torá, las palabras, ¿cierto? Y sobre todo la palabra de Dios, no se la puede llevar al viento porque es algo en concreto, es algo que Dios pensó en lo abstracto, pero lo lleva a la realidad. Por ejemplo, cuando nosotros miramos, ¿cierto? Eh, con detención el relato, eh, el Señor inicia un proceso de creación el primer día y hacia el final dice, y vio Dios que era bueno. Y después el segundo día y hacia el final Él ve que era bueno. No es que Él no supiera antes que era bueno, sino porque, ¿cierto? Lo que está haciendo es chequear el buen resultado de lo que Él había pensado en abstracto, cómo quedó en concreto. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es amor y gracias a ese amor nosotros vivimos. Pero no nos serviría de nada, y aquí quiero centrar mi comentario, no nos serviría de nada si ese amor Dios lo tiene en concreto y no es capaz de, perdón, en abstracto, y no es capaz, o no quiere, ¿cierto? Él siempre es capaz, y no quiere llevarlo a algo concreto en nuestras vidas. Para Dios todas las cosas son en concreto. Es decir, no me sirve mucho quedarme con la intención de amar o a Dios o al prójimo, ¿cierto? O a mi hermano o a mis padres, si no lo hago en concreto. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Esa idea que a mí me parece extraordinaria, extraordinaria. El pasaje del Bereshit o el relato del Bereshit, ¿cierto? Nos revela cómo el Eterno pasa de sus ideas abstractas a las ideas en concreto. Hay un pasaje muy interesante, puede que esté en Proverbios, que habla de la sabiduría y dice que la sabiduría ya estaba presente desde el principio. Hay una personificación, ¿cierto?, de la sabiduría. Habla el texto como si estuviese refiriéndose a una persona, a una persona. De ahí a que el Talmud nos enseña que el Boreolam, el creador del mundo, miró la Torá antes de crear el mundo. ¿Por qué? Bueno, porque en ella está, ¿cierto? Está la estructura, los binyanim, las estructuras de cómo va a ser todo. ¿Se fijan? Entonces, Dios tiene una idea, a esa idea se le llama davar en hebreo, ¿cierto? En la conciencia hebrea, cuando tú tienes una idea, a esa se le llama davar, que puede ser palabra o puede ser una cosa, porque la palabra davar sirve para las dos. Cuando esa idea tú la sacas de un estado abstracto y tú lo llevas a lo concreto, se dice, ¿cierto?, en términos hebreos, que el davar se hizo carne. Es decir, la idea que tú tenías se aterrizó y ahora tú lo puedes tocar, es tangible, ¿verdad? Es palpable. Entonces, nosotros tenemos acá, ¿cierto?, el mejor ejemplo. Dice la Escritura que Dios es amor. Pero si ese amor no baja para hacer de nosotros el objeto de su gran amor, a nosotros no nos sirve de nada. Yo puedo tener, ¿cierto?, la intención de amar a Dios o la intención de amar a mi amigo o incluso a mi enemigo, pero si no lo llevo a lo concreto, ¿cierto?, no sirve de nada. No sirve de nada. Amamos a Dios en lo abstracto y tenemos que llevarlo a lo concreto. Es decir, el amor no tiene ningún poder de cambiar nada, ni de influir ni en nosotros ni en los demás, si no somos capaces de llevarlo a algo muy en concreto. Y esta idea del Bereshit a mí me parece tremendamente importante. Cuando dice la Escritura, y vio Dios que era bueno,
es que él se sintió complacido de chequear en terreno de que la buena idea que él había tenido tuvo un buen resultado en lo concreto. No solamente la idea en lo abstracto era buena, sino que en lo concreto fue mucho mejor. Y vio Dios, dice, que era bueno. Y después bendijo todo lo que él, ¿cierto?, había creado. ¿Cómo nosotros amamos a Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Es decir, la misma Torá, ya que, ¿cierto?, estamos celebrando Simchat Torá, la misma Torá es una muestra en concreto de las ideas y las intenciones en abstracto que el Eterno tenía. ¿Por qué? Porque nosotros nos referimos a ella como lo que está escrito. Es decir, no lo que Dios cree, lo que Dios piensa, lo que Dios considera, no, lo que Dios dijo. Esto es lo que dijo. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque como dije yo anteriormente, la palabra de Dios también es una cosa que tú puedes tocar, que se puede ver. El amor de Dios, ¿cierto?, no es una idea. El amor de Dios son actos, son acciones. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, no se quedó en el amor. Y vean ustedes cómo arreglan su problema. No, el amor en abstracto, eterno, benéfico, glorioso del Eterno, tuvo un componente en lo concreto cuando nosotros vimos a Mashiach en medio de nosotros. Y el mensaje, ¿cierto? Y esa es la idea poderosa y potente que tiene el libro de Juan. Este dice, la luz, la que alumbra a todo hombre, vino al mundo, dice, y estuvo en medio de nosotros. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Eso es lo extraordinario. Ese es el mensaje de el Bereshit para nosotros. Cómo Dios de las cosas en abstracto pasa a lo concreto. Nosotros le decimos al Eterno, Señor, si tú nos amas, tú podrías ayudarnos en esto, lo que sea, no se me ocurre qué cosa puede ser en este momento, pero nuestra relación con Él estriba en eso, en que si es verdad que Él me ama, ¿cierto?, ¿por qué no me ayuda en tal área? ¿Cierto? Ya sea a cambiar, a ser mejor, ¿cierto? A mejorar mi estudio, mis relaciones con los demás, mi propia relación con Él, ¿cierto? Con el Santo bendito. Y en otras palabras, lo que le estamos pidiendo es el deseo de nuestro corazón. Hay un shir precioso, el Hemdat Livi. Señor, haz que mi deseo sea una realidad. Que no me quede en el deseo de amarte, que no me quede en el deseo de ser mejor, sino que haga cosas concretas, que tome medidas concretas. Estamos iniciando un año nuevo. Y cuando nosotros estamos, y sobre todo como decía yo ayer en Yom Kippur, siempre tenemos la intención de mejorar. Intenciones sobran, pero las intenciones están en abstracto. ¿Cómo las bajamos al mundo real? ¿Cómo traspasamos de una esfera a otra esfera? ¿Cómo hacemos que una intención se materialice? ¿Cierto? Y el amor es eso. El amor no son buenas razones, dicen por ahí. Son buenas acciones. Son buenas acciones. Entonces, así como el Eterno eh, pasó de una idea y de una palabra a algo contundente y algo en concreto que se puede palpar, que se puede ver, que se puede observar, que todo lo hizo bueno en su tiempo, así nosotros debiéramos concretar nuestras intenciones, las intenciones de este año nuevo, de este 5783, en algo concreto. La verdad es que Dios no nos premia por buenas intenciones. Y los mandamientos no tienen que ver con buenas intenciones, no tienen que ver con algo abstracto, tienen que ver con algo en concreto. Que el Eterno nos bendiga y Él nos pueda guiar en una buena semana y en un buen año. Que seamos
merecedores de un año bueno, nuevo, dulce y que seamos inscritos para una buena vida. Shavuot Tov. Shalom, shalom.